muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Sí, nuestro Señor es santo realmente. Por eso aquí estamos, ¿no? Por escuchar la palabra de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 290. Himno 290, canta a Dios con alegría. Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciamos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar.
sepan de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiere darles libertad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar, que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad. Un himno muy hermoso realmente. Por eso, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, su palabra. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 143. Himno 143, bellas palabras de vida.
son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Hasta aquí, gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos mis hermanos, pastores, y en esta ocasión les saludo con la paz del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos, por favor, tomen asiento. Estamos agradecidos al Señor por tenernos este privilegio de poder estar juntamente con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación y formar parte del Congreso de Líderes Cristianos y organizado por la Iglesia Misión Buenas Nuevas y a través del pastor Andrés Lim. Y en esta ocasión, para dar inicio de lo que es el Congreso de Líderes Cristianos, voy a invitar al pastor Genaro Tarquino para que nos pueda honrar con la oración para bendecir el Congreso de Líderes Cristianos y dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie, vamos a empezar con este tiempo de oración. Sabemos que es bien importante el estudio de la palabra del Señor y esta tarde estamos honrados, ¿sí? Vamos a orar todos, inclinamos nuestros rostros. Padre bendito, en el nombre de Jesús, primeramente agradecerte. Tú nos das, Señor, esta nueva oportunidad, poder estudiar, Señor, tu palabra. Y estamos aquí, Señor, con mucho interés, con hambre de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú has preparado este tiempo. Sabemos, Señor, que tú nos quieres hablar a cada uno de tus hijos. Somos tus ministros, pastores. Necesitamos más de ti. Usa, Señor, a tu siervo, quien está aquí ahora en Bolivia, como parte, Señor, como un canal de bendición para cada uno de nosotros. Y estamos seguros, Señor, que esta palabra que vamos a recibir va a ser para fortalecernos, para enriquecernos mucho más en el conocimiento que necesitamos. Bendigo, Señor, a cada uno de tus siervos, tus siervas que han llegado en esta oportunidad, y pedirte, Señor, que tú nos des toda la memoria, toda la atención necesaria para que tu palabra se quede con nosotros. Muchísimas gracias, Señor, y bendecimos este tiempo entregándote en tus manos. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Que Dios los bendiga. Adelante. Sí, estamos agradecidos y honrados, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocer y tener y participar con el pastor Genaro Tarquino en diferentes congresos que Dios nos ha permitido reunirnos en diferentes lugares. Y Dios nos permitió una ocasión para poder viajar a México y de esa manera tener ese grato momento de compartir en la Ciudad de México. Espero que cada uno de ustedes también tenga esa experiencia. El Congreso de Líderes Cristianos tiene como propósito poder reunir a todos los pastores, siervos de Dios, para poder fortalecer nuestra fe y de esta manera compartir diferentes criterios. Hemos visto a lo largo de la vida ministerial muchos pastores, líderes, siervos de Dios se levantaron con un propósito para anunciar el Evangelio. Pero lamentablemente Satanás ha ido trabajando en la vida de muchos y de esta manera ha ido menguando, ¿sí?, muchos siervos dentro del camino. Entonces queremos fortalecer la fe, queremos escuchar y compartir unos con otros las dificultades que tenemos en nuestros ministerios y de esta forma poder implementar en nuestra vida y como formas, herramientas para poder fortalecer nuestro corazón a través de la palabra. Por esta causa, también el pastor Emmanuel Kim, quien es presidente
del CLF allá en Perú. También él nos está visitando y nos estará compartiendo el libro de Romanos para fortalecer nuestro corazón. Espero que sea una gran bendición durante estos 3 días que tendremos el Congreso. Asimismo, el día de mañana y pasado tendremos otros invitados quienes nos estarán compartiendo sobre diferentes temáticas, ¿sí? Por ello yo les invito, desde el día de mañana pueden estar en punto o menos, ¿no? de programa de las 3 de la tarde para tener tiempo. Amén. Y algunas veces tenemos como esa costumbre de llegar un poco tarde, ¿verdad? Pero yo les invito desde el día de mañana, ¿sí? 3 en punto vamos a dar inicio con un invitado especial quien va a estar hablando sobre la importancia de la Biblia, ¿sí? Entonces de esa forma vamos a tener de 3 a 3:30 tendremos este invitado especial. Y el día jueves también tenemos otro invitado especial que nos va a estar expresando sobre la libertad religiosa. Así, 30 minutos tendremos invitados especiales. Amén. Continuando con nuestro programa, y vamos a ver el video documental sobre la misión Buenas Nuevas. Por favor. El pastor Oxupar nació en Sonsan, pueblo de la ciudad Kumi, en el año 1944 durante la ocupación japonesa. Pasó su niñez en medio de la pobreza y hambruna de la guerra coreana, la cual estalló poco después de que perdiera a su madre cuando tenía 8 años. Trató de escapar de la inevitable hambruna y frustración de la vida diaria, pero lo único que consiguió fue el peso de la culpa sobre sus hombros. Mientras nada resultaba como lo había planeado, enfrentó también incontables contratiempos. Un día, en medio del callejón sin salida de la vida, una luz brilló sobre él. Conoció a Dios por medio de la Biblia. Desde entonces, cada una de las líneas de los himnos se convirtieron en los testimonios de su propio corazón, y un nuevo camino comenzó a trazarse en su vida. Tras recibir la salvación, aquel joven, quien había quedado profundamente enamorado de la Biblia, fue invitado por un anciano de su iglesia a formar parte de una escuela misionera evangélica establecida por misioneros de Estados Unidos y el Reino Unido. El pastor Oxupar, quien deseaba entregar su vida al evangelio, ingresó como estudiante de la primera generación. La primera persona que notó el cambio del pastor Oxupar fue su padre, por lo que decidió darle todo su apoyo. Luego de graduarse de la escuela misionera evangélica, pero sin tener a dónde ir, el pastor Oxupar decidió viajar a un lugar que solía visitar para ir a predicar cuando era un estudiante de la escuela misionera, la villa Apcoctón. La villa en Apcoctón, donde nadie acostumbraba a visitarlo, fue un tiempo en el que aprendió a buscar y confiar únicamente en Dios. Por más que el pastor Oxupar continuó pasando hambre y pobreza, su corazón era más feliz que el de cualquier otro. Después de mudarse a Kochang, Changpali, en tan solo 1 año y medio, más de 100 personas recibieron la salvación y cerca de 40 personas comenzaron a asistir a la iglesia. El pastor Oxupar comenzó a descubrir la gran felicidad que le podía dar el vivir como predicador del evangelio. Y desde entonces, Dios comenzó a enseñarle la vida espiritual. En 1965 se enlistó en el servicio militar. Para él, el ejército era un nuevo lugar para evangelizar. Mientras disponía todo su tiempo en predicar el evangelio, Dios le proveyó en todas sus necesidades. Después de finalizar su servicio en el ejército, el pastor Oxupar no tenía casa o iglesia a la cual pudiese regresar. A pesar de los obstáculos, el pastor Oxupar avanzó de acuerdo a la voluntad de Dios. Organizó un grupo de maestros de la Escuela Bíblica Dominical para Niños y comenzó a evangelizar a niños a escala nacional. Durante las vacaciones de verano, mientras visitaba muchas iglesias para predicar el evangelio, el pastor Oxupar descubrió que los santos que han nacido de nuevo necesitan el cuidado de un pastor nacido de nuevo. Movió su ministerio a la ciudad de Daegu con el objetivo de entrenar a evangelistas. Sin embargo, la idea de que aún no estaba listo predominaba en su corazón. Una vez más, Dios empujó al pastor Oxupar para avanzar por la fe.
Desde entonces, el testimonio de fe que recibió a través de sus hijos y de las incontables experiencias se han convertido en un fundamento de entrenamiento para la formación de evangelistas. En 1976, el edificio de la iglesia de Daegu era un salón vacío y modesto, pero el pastor Oksupar comenzó una escuela misionera confiando únicamente en la voluntad de Dios. Tras haber iniciado la escuela misionera, el pastor Oksupar no tuvo más alternativa que orar. Primero oró por comida, pero de pronto descubrió que se encontraba orando para que el evangelio fuese predicado en todo el mundo. Señor, ¿quiénes son las personas que viven en las tantas islas del Pacífico? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que visten? Danos la gracia para que podamos predicarles el evangelio. Permítenos predicar el evangelio mediante libros y transmisiones en los medios de comunicación. Permítenos enviar misioneros a todos los países del mundo para anunciar el evangelio. Al finalizar su oración, cuando abrió los ojos, descubrió que estaba de vuelta en el desgastado local de la iglesia, de rodillas en el helado piso. Mientras que algunos tomaron tal esperanza como sueños absurdos, una por una, cada oración se hizo realidad de forma asombrosa. La escuela misionera que comenzó con una oración, hoy se ha convertido en una gran fuerza de apoyo para la misión Buenas Nuevas, compartiendo el evangelio en todo el mundo. Fue la total confianza en la palabra de Dios por parte del pastor Oksupar lo que permitió la fundación de la escuela misionera. El corazón de Dios, escrito en la palabra, venció todas las circunstancias y adversidades. Actualmente, más de 100 misioneros se encuentran en el extranjero predicando el evangelio y ellos también han formado escuelas misioneras en cada país. Recientemente se ha establecido la Good News Theology School en Nueva York, una escuela que trabaja arduamente para la formación de evangelistas y para fomentar el intercambio entre pastores y creyentes. La misión Buenas Nuevas envió a sus primeros misioneros al extranjero en 1989 y desde entonces ha estado predicando el evangelio de forma activa en todo el mundo. El libro del pastor Oksupar, El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, así como otros libros, han sido traducidos en diferentes idiomas y han sido leídos por un gran número de personas alrededor del mundo. Las prédicas del pastor Oksupar son transmitidas semanalmente en varias plataformas de internet y estaciones de radio de Norteamérica y el extranjero. La estación de transmisión GBS Kenia se estableció en el año 2009 para difundir la obra misionera en África, la cual sirve como punta de lanza en el esparcimiento del evangelio para el este de África. El pastor Oksupar viaja por el mundo sin cesar predicando el evangelio. Su labor y mensaje están presentes en distintas plataformas y medios de comunicación, haciéndolos de esta manera accesibles y disponibles en cualquier momento para todos. En 1986 se llevó a cabo el primer seminario bíblico en Mugunghwa, Busan, bajo el tema El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Este fue el punto de partida para el esparcimiento del evangelio. Actualmente, los seminarios bíblicos son llevados a cabo anualmente en ciudades de todo el mundo. Durante la pandemia por COVID-19, Dios abrió el camino para que el evangelio pudiera ser predicado en todo el mundo a través de los medios masivos. Como resultado, en la primera mitad del 2021, el primer seminario bíblico fue transmitido en 662 estaciones, en 62 idiomas y en 125 países. Dios transformó la crisis global en una oportunidad para que el evangelio fuese predicado en cada rincón de la comunidad global que no pudo ser alcanzada de manera física. El mundo entero fue cubierto por el evangelio, algo que ningún otro evangelista había logrado antes. Con el fin de confortar el corazón de las personas y de dar esperanza a través de la música, el pastor Oksupar fundó al coro Gracias. A pesar de las deficiencias existentes, el coro fue formado con la esperanza de que se convirtieran en el mejor coro del mundo. Y en el año 2009 obtuvieron el primer lugar en el Festival Internacional de Coros en Jeju, Corea del Sur. Luego en Busan, Corea, en el 2010, seguido por el primer lugar en el concurso de Montreal, Suiza, y en el concurso de Riva de
Garda, Italia, en el 2014. Finalmente, ganaron el primer lugar en el concurso coral internacional de Mardoverdorf, Alemania, en el año 2015. El coro Gracias presenta la cantata de Pascua y la cantata navideña en más de 30 países diferentes mediante los campamentos mundiales, un evento de talla internacional que siembra sueños y esperanzas en la juventud. Donde sea que el Evangelio es predicado, América, Europa, Oceanía, incluso en las remotas áreas de África, el coro Gracias está presente. Ahora mismo, sus canciones están guiando a numerosas personas hacia el amor de Dios. El cambio en la juventud produce el buen desarrollo de la familia, de la sociedad y la nación. El pastor Oxupar estableció la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF en el 2001, esperando que los jóvenes que conoció mientras predicaba el Evangelio en el extranjero pudiesen ser libres de problemas, tales como la violencia, las drogas, los problemas familiares y el alcohol, y que pudiesen cambiar a través del amor de Jesús. Hoy en día, IYF es un lugar de encuentro y de intercambio en donde jóvenes de todo el mundo pueden convivir y mantener contacto con un mundo más amplio, un lugar en el que los jóvenes tienen un papel importante, proponiendo soluciones reales ante los problemas globales, soluciones basadas en valores cristianos. Los jóvenes, siendo las estrellas que alumbran el mundo, están siendo guiados para vivir una vida donde ellos duermen felices y despiertan con esperanza. El pastor Oxupar ha implementado la educación para el desarrollo del intelecto con el fin de que los jóvenes desarrollen una mentalidad sana y puedan convertirse en líderes del futuro. Funcionarios de diferentes gobiernos han reconocido los resultados de dicha educación, por lo que han organizado encuentros entre el pastor Oxupar y sus jefes de Estado. Dichas autoridades han quedado convencidos de la importancia de esta educación y han comenzado a promoverla. Las entidades gubernamentales que han conocido al pastor Park no solo han abierto sus corazones a esta educación, sino también al Evangelio. Actualmente, IYF promueve con los ministerios de gobiernos sobre los procedimientos para que la educación para el desarrollo del intelecto pueda aplicarse de forma oficial en las instituciones educativas de cada país. Con el sueño de lograr la evangelización mundial mediante la unión del cristianismo a través de las Sagradas Escrituras y por medio de la reforma espiritual y la unión entre pastores, en el año 2018 el pastor Oxupar estableció el Congreso de Líderes Cristianos CLF en Nueva York, luego de percibir la gran necesidad de los pastores que practican el ministerio del arrepentimiento y la fe, y con el objetivo de resolver los problemas que hoy enfrentan el cristianismo. El pastor Oxupar comparte la palabra con los pastores a través del CLF para que continúen ministrando como hombres conforme al corazón de Dios, tal y como se muestra en la Biblia. Cada año en Nueva York se celebran 2 congresos mundiales de CLF en el mes de marzo y noviembre. Al igual que en otros países, grandes y pequeños congresos están trazando camino hacia una historia asombrosa en la cual pastores de todo el mundo predican el Evangelio juntos, superando las barreras de la doctrina y las denominaciones. Ya han pasado 60 años desde que el pastor Oxupar comenzó a predicar el Evangelio. Existe una razón por la cual el mundo entero ha puesto atención en su labor, y es porque ejerce una influencia positiva al predicar la palabra de Dios. Es considerado un verdadero líder de esta era, ofreciendo cambios prácticos en la vida y no una educación basada en teorías y conocimientos. El pastor Oxupar promueve la Biblia como único fundamento. Actualmente, incontables pastores de todo el mundo han decidido apoyar al pastor para esparcir el Evangelio. Hace 60 años, el pastor Oxupar decidió confiar únicamente en el Evangelio. Hoy, él continúa conservando ese mismo espíritu gracias a que vive dedicado a orientar a incalculable número de personas para que se conecten con Dios. 세상 죄를 지우하는 하나님의 어린 양이로다. 우리가 씻어졌고 We are washed, 거룩해졌고 we are sanctified, 어두워졌다. we are justified. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가시라.
eternal redemption. 영원히 우리를 온전하게 했습니다. Estamos agradecidos que Dios nos permitió de esta forma formar parte de lo que es la vida ministerial del pastor Oxopar, quien es el fundador de la misión Buenas Nuevas. Y de esta manera creo y estoy seguro que cada uno de los ministerios, pastores quienes están presentes, también está formando una historia dentro del Evangelio a través de Jesucristo. Espero que de esta manera también su vida sea muy resaltada y muy reconocida por muchos cristianos quienes están siendo transformados por medio de la palabra. Muchas gracias. Y en esta ocasión vamos a invitar, ¿sí? Tenemos presentaciones especiales y de esta forma vamos a invitar a Abdías Villagómez, que nos va a interpretar, ¿sí? Con un instrumento de viento, y de esta forma nos estará interpretando primeramente el pastor solitario, uno. El segundo es el cóndor pasa. ¿Sí? Vamos a recibir con fuertes aplausos a Abdías Villagómez.
De esta forma nos deleitamos también con la música y es algo tan precioso el instrumento que puede resaltar nuestro corazón. Alabamos al Señor que nos permite este tiempo de poder deleitarnos. Y el Congreso de Líderes Cristianos está haciendo la transmisión a través de las redes sociales. Quienes nos están siguiendo, saludos y Dios les bendiga también a todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Asimismo estamos haciendo la transmisión de YouTube y a través de Jerusalén Radio Satelital. Y de esta manera todos aquellos que pueden bajar nuestra señal y pueden retransmitirlo, de gran bendición será para todos aquellos quienes pueden oír la palabra del Señor y este tiempo que nos permite de gozo. Vamos a invitar en esta ocasión y también otra presentación especial, quien nos estará interpretando, y el tenor José Luis Duarte, y estará interpretando 3 alabanzas, y Cara a Cara, primero, segundo, Renueve, y tercero, Por ti seré. Recibimos con fuerte aplauso a nuestro querido hermano José Luis Duarte. Hola, buenas tardes, hola. Gracias por la invitación y pues vamos a cantarles unas cancioncitas. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No importa en qué lugar, en la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Que nadie diga nada. Solo quiero estar contigo cara a cara. Amén. Cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo quiero estar contigo cara a cara. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La pista es hasta ahí.
Lo demás continúa hablando el pastor. Así que solo decimos al Señor, cuando me vaya a tu lado, quiero estar contigo. Y solo quiero verte y decirte, gracias, Maestro, por la maravillosa vida que me diste en la tierra. Gracias, amén, amén. Pero cuando estamos orando, pedimos algo al Señor, y es que renueve nuestro corazón y nuestra vida. La siguiente pista, por favor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. ¿Quiénes conocen? Levanten la mano, canten conmigo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. A ver todos. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. ¿Quién ha escuchado al coro Gracias? Levante la mano. En vivo, no en la tele. Pues una canción que canta muy linda, que alguna vez he tenido el gusto de cantarle al pastor Oxopac. Escúchenla.
desnudo y sin aliento, arando en un mar desierto y sin razón. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré tu héroe ante dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan herido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por las alabanzas que nos deleitaron. Y de verdad, solamente a través de Cristo, a través del amor de Dios, podemos ser mejor de lo que somos. Y de esa forma podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida y asimismo en nuestros ministerios. Anunciando el Evangelio, nuestro corazón puede estar y fortalecido a través de la palabra de nuestro Dios. Sí, por favor les invito a que puedan apagar sus celulares o poner en modo vibración para que durante la conferencia no pueda interrumpir, por favor, algún sonido. ¿Sí? De esta forma, nosotros hemos llegado en el momento más importante y de esta forma vamos a invitar, ¿sí?, a nuestro pastor expositor, el pastor Chon Won Kim, quien es ministro de la Misión Buenas Nuevas en Perú. Vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor. Muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Para mí un gran honor estar aquí con los pastores, los siervos de Dios, aquí en Bolivia. Para mí, hace más de 10 años visité a Bolivia. Ahora La Paz de Bolivia. Ahora, después de más de 10 años, Dios me ha permitido volver a visitar otra vez a La Paz de Bolivia. El clima, ¿no? El clima es muy favorable para mí.
Sí, altura poco me afecta, pero no tanto. Y los hermanos de la iglesia de Bolivia también están orando. También los hermanos de la iglesia de Lima, de Perú, también están orando por este congreso de líderes cristianos. Yo creo que Dios está preparando gran bendiciones para bendecir a los siervos de Dios. Por eso nosotros somos escogidos de Dios para poder anunciar el evangelio en todo Bolivia, ¿no? Por eso el amor de Cristo Jesús está con nosotros. Bueno, esta tarde yo les invito a un pasaje de la Biblia, libro de Romanos, capítulo 3. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Me acompañe, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Voy a leer capítulo 3, versículo 9 al 20. Voy a leer. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta versículo 20. Y San Lucas capítulo 18, un día un hombre principal de los judíos, él vino a Jesucristo y le hizo una pregunta: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Cuando aquel hombre le hizo pregunta con esa manera, ¿no?, a Jesucristo, y Jesucristo le respondió: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Es una palabra muy reconocida, muchos creyentes de Dios saben de esa palabra, ¿no? Dice, aquel hombre principal, él estaba muy interesado para heredar la vida eterna, ¿no?, para tener la vida eterna, para poder entrar al reino de Dios. Con ese interés él vino a Jesucristo y le hizo esa pregunta. Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Jesucristo no consideraba a sí mismo que era bueno, sino en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, único bueno es nuestro Dios. En el corazón de Jesucristo, único bueno es Jehová Dios. Eso es algo obvio,
Por eso nuestro Señor Jesucristo pudo obedecer a la voluntad de Dios. Antes que Jesucristo fue crucificado, Jesucristo oraba a Dios: si es posible, pase de mí esa copa, pero no por mi voluntad, sino por voluntad tuya. O sea, Jesucristo no quería morir en la cruz. No quería morir en la cruz. Si es posible, pase de mí esa copa. ¿Sabe? La copa que Jesucristo tuvo que tomar era la muerte en la cruz. Jesucristo oró a Dios: si es posible, pase de mí esa copa, pero no por mi voluntad, sino por voluntad tuya. Hay muchos que no entienden de esa palabra de Dios, interpreta equivocadamente, ¿no? Que Jesucristo oró a Dios que pasa de mí esa copa, no para morir en la cruz, ¿cierto? No para morir en la cruz. Por eso mucho que piensan, ¿no? Mucho cómo interpretan, ¿no? Ay, pastor, es algo obvio. La muerte en la cruz, eso lleva mucha angustia, mucho sufrimiento, mucho dolor, del dolor en el cuerpo, mucha angustia en el cuerpo, también desprecio, menosprecio. ¿Quién quería morir en la cruz? Pues Jesucristo tampoco quería morir en la cruz por causa de sufrimiento, angustia, dolor que él iba a tener en su cuerpo. Algunos interpretan con esa manera, ¿no? Pero los pastores, ¿ustedes qué opinan sobre esta interpretación? Pero esa interpretación es una blasfemia. Eso no es interpretación, puede ser una de las interpretaciones, sino eso es una blasfemia contra nuestro Señor Jesucristo. Y baja nivel de nuestro Señor Jesucristo como nivel de los humanos. Caso mío, a mí, ¿no? Emmanuel, mi nombre es español, Emmanuel, mi apellido es Kim. Emmanuel, tú mueras para el mundo en la cruz. Que yo voy a orar, ¿no? Padre, si es posible, pase de mí esa copa. Así también yo puedo orar, pero no como igual que Jesucristo. Yo oro así porque yo sé que iba a venir mucha angustia, mucho sufrimiento, dolor en el cuerpo, también mucho menosprecio, desprecio. Por eso yo puedo orar así, pero oración de nuestro Señor Jesucristo es otro nivel. Eso no es igual que el nivel de los humanos. Porque la muerte de Jesucristo, Él no le afectaba sufrimiento, angustia, dolor que Él iba a tener en su cuerpo en la cruz. No por causa de estas cosas, Jesucristo oró así delante de Dios, sino Jesucristo siempre estaba con Dios. Amén. Amén. ¿Sabe? Gozo, alegría, felicidad de nuestro Señor Jesucristo es estar con Dios juntamente. Para Jesucristo, la situación, circunstancia, las personas, cómo le trataba, para Jesucristo nada de estas cosas no le afectaban, sino porque Jesucristo, una parte de su corazón, no quería morir en la cruz. ¿Por qué? ¿Sabe? Dios abandonó a Jesucristo
mientras Él estaba en la cruz. Amén. ¿Cierto, no? Porque mientras estaba crucificado en la cruz, Jesucristo dijo una palabra. ¿Qué dijo? Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabactani significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya Jesucristo sabía que Jesucristo tuvo que estar separado de Dios por morir en la cruz. Que una parte del corazón de Jesucristo no quería morir en la cruz por causa de esa razón, ¿no? Porque Jesucristo tuvo que estar separado de Dios. Porque sin estar separado de Dios, si Dios no abandona a Jesucristo, tampoco Dios puede abrazar a todos los humanos. Uno de dos. Ya Dios tuvo que tomar la decisión. Uno de dos. Uno es abraza a Jesucristo, abandona a todo el mundo, todos los humanos, al infierno. Otro es abandona a Jesucristo. Claro, no abandonar eternamente, temporalmente, ¿no? Provisionalmente. Abandona a Jesucristo, abraza a todos los humanos. Uno de dos. Ya abrazando a todos los humanos también, al mismo tiempo abrazando a Jesucristo. Eso no puede ser así. Eso luego yo les voy a explicar. Pero hay una cosa es, Jesucristo oró a Dios, si es posible, pase de mí esa copa, pero no por mi voluntad, sino por la voluntad tuya. O sea, Jesucristo tenía su voluntad. Si me hago entender o no. Jesús tenía su voluntad. También delante de Jesucristo había la voluntad de Dios. Que Jesucristo abandonó a su propia voluntad, aceptó la voluntad de Dios, obedeció a la voluntad de Dios. Nosotros ¿qué pensamos? No, Jesucristo es hijo de Dios, Jesucristo no es un ser humano, Jesucristo es hijo de Dios, Jesucristo es obediente, por eso Jesucristo obedeció a la voluntad de uno. Así fácilmente lo interpreta, pero no por causa de esa razón Jesucristo obedeció a la voluntad de Dios. Ya San Lucas capítulo 18, Jesucristo mismo dijo claramente, no hay ninguno bueno, sino solo Dios es bueno. ¿Qué significa? En el corazón de nuestro Señor Jesucristo, único bueno es Jehová Dios. Ya, único bueno es Jehová Dios significa único corazón bueno es corazón de Dios. Único camino bueno es el camino de Dios. Única voluntad bueno es la voluntad de Dios. En el corazón de nuestro Señor Jesucristo tenía esa verdad claramente en su corazón. Esa verdad estaba establecida firmemente en su corazón. Si me hago entender o no, ya les invito a un pasaje de la Biblia. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Por ser el congreso, yo voy a buscar varios pasajes de la Biblia en cada sección. San Juan capítulo 8. Ya lo tienen, ¿no? San Juan capítulo 8, versículo 26. Eso es la palabra de Jesucristo. Significa, eso es el corazón de Jesucristo. Eso es el camino de Jesucristo. ¿Sabe? El camino de Jesucristo, muchos creyentes de Dios, ¿qué dicen, no? Pastor, el camino de Jesucristo es bien duro, bien difícil. Un ser humano para tomar el camino del Señor hay que estar bien preparado, corazón firme, corazón, así dice, ¿no? ¿Sabe? Así toma 1000 veces de decisión fuerte, pero 1000 veces van a caer.
1000 veces van a caer. Con esa decisión del corazón de uno, 1000 veces van a caer. Luego, ¿qué va a decir? El camino del Señor es muy, muy difícil. ¿Sabe la palabra de Dios qué dice? Mi yugo es pesado, mi camino es duro. Mi yugo es pesado, mi carga es muy difícil. Así está escrito en la Biblia. No sé si, pastores, la Biblia, ¿cómo está escrito? La Biblia que ustedes tienen, el yugo del Señor es muy pesado. La carga del Señor es muy difícil. ¿Así está escrito en sus Biblia? No. ¿Cómo está escrito en la Biblia? Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, está diciendo. Eso es la verdad. La palabra de Dios es única verdad. Pero hoy en día muchos creyentes de Dios, ¿qué dicen de sus bocas? Sin tener vergüenza, ¿no? Sin tener vergüenza. ¿Qué dice? Uy, pastor, el camino del Señor es difícil. Ya, por ejemplo, un budista o un musulmanes, ellos dicen, el camino de Dios es difícil, el yugo del Señor es complicado. Por ejemplo, si ellos dicen así, claro, yo puedo entender por qué ellos no creen en la palabra de Dios. Pero creyente de Dios, mismo creyente de Dios, de sus labios, ¿qué dice? El camino del Señor es difícil. El yugo del Señor es pesado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy en día? O sea, hay una cosa muy importante, es el camino del Señor. Aquí, San Juan capítulo 8, versículo 26. Ya les invito a leer todo junto, por favor. 8:26. A la 1, 2, 3. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habló al mundo. O sea, eso es la palabra del Señor. Eso es el camino del Señor. Camino del Señor no es esforzarse. Camino del Señor no es tratar, ni para llevar mucho sacrificio. Camino del Señor, ¿qué dice? Jesús, que muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, porque Jesucristo también tenía ojos. También Jesucristo también miraba muchas cosas. Pero Jesús, ¿qué dijo? Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habló al mundo. Ya, Jesucristo se sentía. Jesús tenía muchas cosas para decirle, juzgar de los humanos, ¿no? Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo no hablo lo que me parece. Yo no hablo lo que me siento. Yo no hablo lo que me parece. ¿Por qué? Único bueno es Jehová Dios. En el corazón de Jesucristo, único bueno es Jehová Dios. Es una verdad muy simple, pero muy poco creen en esa palabra de Dios. Muy poco creen en la palabra de Jesucristo. Entonces, en el corazón de Jesucristo, único bueno era Jehová Dios. Por eso Jesucristo no habló las cosas que él se sentía. Jesucristo no habló las cosas que le parecía. Jesucristo no habló las cosas que él pensaba, sino Jesucristo habló la palabra que él había oído de Jehová Dios. O sea, ¿cómo Jesucristo pudo hablar así? ¿Cómo Jesucristo pudo caminar así? Porque en el corazón de Jesucristo, único bueno era Jehová Dios. Hay otro ejemplo, San Mateo capítulo 4. Jesucristo tenía 40 días de ayuno. Ya cuando Jesucristo cumplió 40 días de ayuno, el tentador, ¿no? El tentador
le acercó, 이제 diablo. 자, Satanás le acercó, le quería engañar, le quería tentar en 3 veces. ¿Se me hago entender? 3 veces. Pero Jesucristo no fue tentado por Satanás, ni fue engañado por Satanás, sino Jesucristo venció a Satanás. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos a Satanás? Ya Jesucristo nos ha mostrado el camino verdadero. Si nosotros hagamos lo mismo que Jesucristo hagamos, también nosotros vencemos a Satanás. ¿No es así? Sí, está escrito en la Biblia. ¿Sabe? Aquí yo tengo la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios no es libro de una referencia. La palabra de Dios no es libro de referencia. La palabra de Dios es única verdad. Amén. La palabra de Dios, única verdad. Entonces Jesucristo, ¿cómo venció a Satanás? Cada vez que Satanás quería engañar a Jesucristo, Jesucristo le respondió, como está escrito. La segunda vez, cuando Satanás quería engañar a Jesucristo, Jesús le respondió, como está escrito. Tercera vez, cuando Satanás quería engañarle, otra vez Jesús que le dio, como está escrito. Satanás no hizo Jesucristo no hizo ningún milagro. Jesucristo no hizo ningún poder. Tampoco le mostró ninguna señal. Pero Jesucristo venció a Satanás. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Jesucristo no utilizó la palabra de Dios para vencer a Satanás, sino en el corazón de Jesucristo, único bueno es Jehová Dios. Por eso, en el corazón de Jesucristo, única verdad es la palabra de Dios. Único bueno es el camino de Dios. Única voluntad buena es la voluntad de Dios. Por eso, Jesucristo pudo dejar a su propia voluntad y pudo obedecer a la voluntad de Dios. Amén. Cuando Satanás iba a engañar a Jesucristo, trataba de engañar a Jesucristo, Jesucristo no fue engañado por Satanás. Jesucristo lo venció no por un milagro, ni por señal, ni por potestad, sino por medio de la palabra de la verdad. Jesucristo venció a Satanás. Otro ser humano, otro, se llamaba Adán. Se llamaba Adán, primer hombre. Mismo diablo que visitó a Adán, mismo diablo visitó a Jesucristo. Pero Satanás pudo engañar a Adán, primer hombre Adán, pero Satanás no pudo engañar a Jesucristo. ¿Qué diferencia existe? ¿Diferencia de poder? Jesucristo venció al diablo con gran poder. Jesucristo llamó a los ángeles para pelear contra el diablo. Entonces Jesucristo venció al diablo. No, nada. Mismo Satanás que pudo engañar a Adán, pero no pudo engañar a Jesucristo. No por diferencia de poder, tampoco por tener diferencia de potestad. Los pastores, nosotros sabemos, ¿no? Adán tenía potestad del cielo, del mar, de la tierra, ¿cierto o no? No están de acuerdo. Dios creó a Adán, ¿cierto o no? Dios lo creó a Adán
y también le dio potestad para sojuzgar, para gobernar el cielo, la tierra, el mar, ¿cierto o no? Ustedes han leído, porque ahora no puedo buscar todo, pero ahí está. Génesis capítulo 1 está escrito que Dios le dio a Adán toda potestad para el cielo, la tierra, el mar, ¿cierto o no? Pero Adán fue engañado por Satanás. Pero Jesucristo no fue engañado por Satanás. ¿Qué diferencia existe? Por ejemplo, primer hombre Adán. Para hablar antes del primer hombre Adán, nosotros vamos a ver sobre creación de un arcángel de Jehová. Se llamaba Lucifer, ¿no? Lucero. Eso está en Isaías capítulo 11 está, ¿no? Entonces, en Lucero, Lucifer. Cuando Dios creó Lucifer, le creó con todas las piedras preciosas. Y también le permitió, le regaló sabiduría, poder, hermosura. ¿No? ¿Cierto, no? Sabiduría, inteligencia, hermosura, poder. Dios le permitió más que los otros ángeles, porque él era arcángel de Jehová. Pero hay una cosa importante, es todos los que Lucifer tenía no eran de él, que no nacieron de él, sino eran de Dios. No, eran de Dios. Todo lo que Lucifer tenía no eran de él, eran de Dios. Pero qué lástima, ¿no? Y Lucifer se apropió todos los que Dios le había regalado como suyo propio. Después que él se apropió todo lo que Dios le había regalado como suyo propio, su corazón se enalteció. Y con el corazón enaltecido, cuando Lucifer vio a sí mismo, ¿qué le pareció? Le pareció que él era bueno. No sé si me hago entender o no. Después que él tomó a todo lo que Dios le había regalado como suyo propio, su corazón se enalteció. Con el corazón enaltecido, cuando él vio a él mismo, ¿qué le pareció? Él era bueno. En el universo entero, en este planeta entera, en La Paz entera, en Bolivia entero, único bueno es Jehová Dios. Amén. Oh, pero apareció una criatura. Dice que él también es bueno. ¿Quién es? Lucifer. Nosotros entrevistamos, si hoy Satanás nos visita, entrevistamos a Satanás. Satanás, una pregunta: ¿tú eres malo o tú eres bueno? Satanás, ¿qué va a decir? Yo soy bueno. Satanás nunca considera a sí mismo que es malo, hasta que él entre al infierno. Satanás siempre considera a sí mismo que es bueno. Originalmente Lucifer estaba en el reino de Dios, pero con el corazón enaltecido, Lucifer consideraba a sí mismo que es bueno. Entonces, él es bueno. Con ese corazón él vio a Dios
Jehová Dios, él no tenía sentido para estar bajo de Dios. Dios es bueno, yo también bueno. Dios puede hacer algo bien por sí mismo. Yo soy bueno, yo también puedo hacer algo bien por mí mismo. Porque yo tengo que estar debajo de Él. Yo voy a poner mi trono. ¿Cómo? Yo voy a poner mi trono al lado de Dios. Porque yo soy igual que Dios. Por eso Él se rebeló contra Dios. Los pastores, hay una verdad muy importante, es: dos buenos nunca pueden estar unidos. No sé si me hago entender, ¿no? Dos buenos nunca pueden estar unidos. Cuando dos buenos se encuentran, siempre hay pleito. ¿Sabe? Dos buenos. Ya cada uno tiene su razón. Los dos que tiene cada uno su razón, se encuentran dos, ¿ahí puede tener paz o no? No, nunca puede tener paz. Siempre guerra, pleito, masaje, marido a la esposa, esposa al marido, masaje siempre. Eso masaje, ¿qué significa? Al rostro. ¿Sabes? Yo he visto muchos matrimonios que se han divorciado y llegaron a un punto de divorciarse. Entonces, cuando ¿sabe? Varios matrimonios que llegan a punto de divorciarse o punto de separarse, el marido dice a su esposa: mi amor, qué pena contigo. Yo soy un marido terrible, horrible, terco. Yo he visto que tú has sufrido mucho en todo nuestro matrimonio. Ya yo quiero dar la libertad a ti, para que tú vivas tranquilamente en paz. Entonces vamos a separarnos. El marido dijo así. Entonces esposa dice: no, mi amor. Tú sabes, yo soy una mujer vanidosa. Yo soy una mujer chismosa. Yo soy una mujer muy celosa. Por mí, tú has sufrido mucho. Tú has tenido mucha angustia. Entonces, yo no quiero que tú sufras más por mí. Entonces vamos a divorciarnos. Vamos a separarnos. Así un matrimonio se separa. No. Cuando un matrimonio llega a punto de divorciarse, marido tiene muchas razones. Esposa tiene muchas razones. Yo soy victimario, tú eres... Disculpe, yo soy víctima, tú eres victimario. Otro que dice: yo soy víctima, tú eres victimaria. Así se divorcia. Yo he aprendido que un matrimonio que cada uno tiene razón fuerte nunca puede estar unido. Amén. Amén. Sí. Igual manera, en el reino de Dios, los ángeles eran buenos. Los ángeles consideraban a ellos mismos: nosotros somos buenos. No. ¿Sabe? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, Jehová Dios estaba sentado en su trono. Entonces, Sarafina, ¿no? Sarafina con 6 alas. ¿No? 2 alas cubrió a sus ojos. Otro 2 alas cubrió a sus 2 pies, y con otros 2 alas estaba volando. ¿Qué dice? Santo, santo, santo. Así dijo, ¿cierto o no?
los serafines, ¿no? Ni siquiera ellos podían ver la gloria de Dios con sus ojos. ¿Sabe? En el reino de Dios, único bueno era Jehová Dios. Por eso en el reino de Dios había paz, había felicidad, había reposo. Pero un día hubo guerra en el reino de Dios. ¿Por qué? Apareció una criatura, dice que sí mismo es bueno. Amén. Amén. Entonces sí mismo es bueno. Por eso él se rebeló contra Dios. ¿Sabe? Primero rebelde fue Lucifer. ¿Sabe? Para ser rebelde, yo soy muy malo, por eso yo voy a ser rebelde. No, los malos no van a, los que reconocen que yo soy muy malo, ¿cómo puede ser rebelde? Puede tener corazón humilde. Amén. ¿Cierto? No. Los que reconocen que yo soy persona muy mala, esa persona no puede tener corazón rebeldía, sino tiene corazón humilde. Pues Satanás fue primer rebelde. ¿Por qué? Él consideraba a sí mismo que era bueno. Por eso él fue rebelde delante de Dios. Entonces, Satanás con sus seguidores, él levantó la guerra contra Dios. ¿Quién va a ganar? Claro, Jehová Dios. Satanás perdió la guerra, pero Dios no pudo dejar más Satanás sus seguidores en el reino de Dios. ¿Por qué? En el reino de Dios, ¿quién puede estar en el reino de Dios? Uno que confiesa que único bueno es Jehová Dios. Eso puede estar en el reino de Dios. Lo demás, todo al infierno. ¿Sabe? ¿Quién va al infierno? Los que cometen mucho pecado. ¿Sabe? Los pastores, sí, los que cometen mucho pecado van al infierno. Todos nosotros debemos ir al infierno. No es así. Todos nosotros, sí, los que cometen mucho pecado van al infierno. Nosotros, primero, yo, aparte de ustedes, primero yo tengo que ir derechito al infierno. ¿Por qué? Yo he cometido muchísimos pecados. No puedo contar todo delante de ustedes, pero mi esposa me conoce muy bien. Si me hago entender, mi esposa me conoce muy bien. Los que cometen mucho pecado van al infierno. Mentira de diablo. ¿Sabe quién va al infierno? Como Satanás fue rechazado, ¿no?, del reino de Dios a este planeta. ¿Por qué él fue rechazado del reino de Dios? Porque él consideraba a sí mismo que era bueno. Por eso, bueno no puede estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Uno que considera a sí mismo es bueno, ¿cómo puede oír la palabra de Dios? ¿Cómo puede aceptar la palabra de Dios? ¿Cómo puede dar la razón a la palabra de Dios? Si no, da razón a su propio parecer, da razón a su propio sentimiento, da razón a su propio punto de vista. Dios echó a Satanás, su seguidor, al infierno, a este planeta. Un día Dios creó primer hombre Adán. Amén. ¿Sabe? Primer hombre Adán, él, para crear a Adán, Dios tomó un material. Se llamaba polvo de la tierra. En el mundo hay mucho material, es cierto, pero para crear al hombre, Dios no tomó diamante, tampoco oro, ni plata, sino Dios tomó polvo de la tierra. Dios formó al hombre por polvo de la tierra. Ya la razón que Dios formó al hombre por polvo de la tierra fue para que Adán no tuviese confianza, tampoco tuviese esperanza dentro de sí mismo,
sino su confianza, su esperanza estuviesen dentro de la palabra de Dios. Amén. Sí. Por eso Dios creó al hombre por polvo de la tierra. Pero mismo Satanás se acercó a Adán y conversó con Adán. Mientras estaba conversando con Adán, corazón de Satanás entró al corazón de Adán. O sea, ¿qué es el corazón de Satanás? ¿Qué es el corazón de Satanás? ¿Sabe? Corazón de Satanás es considera a sí mismo que es bueno. ¿Sabe? Los ángeles no consideran a sí mismo que bueno. Para los ángeles, único bueno es Jehová Dios. Para nuestro Señor Jesucristo, único bueno es Jehová Dios. Pero una criatura dice, él también bueno. ¿Quién? Satanás. El corazón de Satanás, mientras Satanás estaba hablando con Adán, corazón de Satanás entró al corazón de Adán. Ya les invito a otro pasaje de la Biblia, Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Pastores queridos, les invito a leer todo junto, porque 17:5 nos habla claramente sobre el corazón de Satanás. ¿Sabe quién es el hombre maldito? ¿Quién es el hombre maldito? El que tiene corazón de Satanás. Ya vamos a buscar 17:5. Por favor, pastores queridos, les invito a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ya, aquí está escrito el hombre maldito. ¿Quién es el hombre maldito? Dice que confía en el hombre. Confía en el hombre. Aquí hay pastoras, hermanas, que dice, ay pastor, yo no confío en mi marido. No interprete así. Aquí es el hombre, no es hablando de sexo, hombre, mujeres, sino aquí el hombre es sí mismo, sí mismo. ¿Sabe? ¿Quién es el hombre maldito? El que confía en sí mismo. O sea, el que confía en sí mismo y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Que el que confía en sí mismo, su corazón está apartado de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿No? Su corazón está apartado de Dios. O sea, San Lucas capítulo 15, por medio de parábola de hijo pródigo, Jesucristo nos explicó muy bien sobre el pecado del hombre, sobre la maldad del hombre. O sea, muchas personas que dicen, ¿qué es el pecado de Adán? De una vez que dice, desobediencia. Una respuesta muy superficial. O sea, dice, desobediencia. Por eso hoy en día muchos creyentes que dice, para no ser como igual que Adán, pastor, yo estoy tratándose, estoy esforzando para ser obediente. Así, muchas personas consolan a sí mismo por su propia cuenta, a su propia manera. Pero hay una cosa importante. Adán, en el principio, él no era desobediente. En el principio él no era rebelde. Adán no nació para ser rebelde. Adán no nació para ser desobediente. Él no era así. Pero por haber recibido el corazón de Satanás, él se convirtió en desobediente, en rebelde. ¿Por qué? Satanás era desobediente. Satanás es
rebelde. Entonces, cualquier persona que recibe el corazón de Satanás, automáticamente se hace rebelde, automáticamente se hace desobediente. Amén. Así es. Entonces, el corazón de Satanás, ¿qué es? Confiando en sí mismo, considerando a sí mismo que es bueno. Eso es corazón de Satanás. Mientras Adán estaba hablando con Satanás, corazón de Satanás entró al corazón de Adán. Adán era polvo de la tierra, pero él consideraba a sí mismo que era bueno. Él consideraba a sí mismo que él era bueno, por eso él puede hacer algo bueno por sí mismo. Como igual que hijo pródigo. Hijo pródigo se apartó de su padre. ¿Qué corazón le llevó para apartarse de su padre? Confianza en sí mismo. Por confiar en sí mismo, ese corazón le llevó para abandonar a su padre, para irse a una ciudad, ¿sabe? Una ciudad apartada, ¿cierto? ¿No? Entonces, en una ciudad apartada, ¿él qué vida tenía? Él tenía una vida mundana, una vida desordenada, una vida de inmundicia. Tomaba, consumía droga, ¿sabe? Fornicaciones, adulterio, mucha mentira. ¿Sí me hago entender? No. Él vivía como una persona mundana. Bailaba bachata, merengue, salsa. Tomaba, fumaba, andaba con las rameras, fornicación, adulterio. Toda la vida sucia él tenía, ¿cierto o no? Entonces, él malgastó todo lo que él tenía. Entonces, no le quedó nada. En este momento, cuando él no le quedó nada, en este momento llegó hambre de la tierra a la ciudad donde él vivía. ¿Sí me hago entender o no? Pero las personas algunos pastores que no leen la Biblia, predica por predicar. ¿Cómo predica? ¿No? Cuando hijo pródigo, él perdió todo lo que él tenía, llegó hambre de la tierra, él se arrepintió, regresó al Padre. Así predica. Pastores, por favor, ustedes no predican así. Porque si ustedes predican así, está mal. Los pastores, hijo pródigo, él perdió todo lo que él tenía, ¿cierto? ¿No? Él tenía vida mundana, ¿no? Vida sucia, vida inmunda. Él perdió todo lo que él tenía. Luego llegó hambre de la tierra, amén. Llegó, ¿cierto? ¿No? Hambre de la tierra. Entonces él se arrepintió, regresó al Padre. Mentira de diablo. Él no regresó al Padre, sino él se quedó más tiempo en aquella ciudad. Cuando él no tenía nada, él se arrepintió. No, ustedes, disculpen, ¿no? El arrepentimiento, para tomar el arrepentimiento verdadero, como la palabra de Dios dice, uno tiene que saber de su problema original. Amén. Sí. Para tener corazón arrepentido, hay una cosa muy importante, es corazón de hijo pródigo. ¿Qué tenía problema? Él se apartó de su padre por haber confiado en sí. Él consideraba a sí mismo que era bueno. Él consideraba a sí mismo que él podía hacer bien por sí mismo. Con ese corazón se apartó de su padre. Cuando hubo hambre de la tierra, ¿no? Ese corazón se fue del corazón de él. No, la riqueza se fue de él. Pero ese corazón, confiando en sí mismo, considerando a sí mismo que es bueno, ese corazón se quedó más. Entonces, hijo pródigo, ¿qué hizo? Ya, yo no tengo. Pero así yo no tengo nada. Como hijo fracasado, ¿cómo yo puedo regresar al Padre? ¿Por qué? ¿Con qué corazón? ¿Qué palabra yo dije a mi padre? Papi, yo voy a volver con la vida exitosa.
papi, yo voy a comprar boletos para viajar el mundo entero. Padre, cuando yo vuelvo acá, yo no vuelvo con pie, yo vuelvo con Mercedes-Benz 600. Año 2020, ahora 25, ¿no? Año 2026, así. O sea, él consideraba a sí mismo que era bueno, también consideraba a sí mismo que él puede hacer bien por sí mismo. Él tenía confianza en sí mismo. O sea, la riqueza se fue de él, pero ese corazón que confiaba en sí mismo no se fue de él, sino se quedó más. Bueno, ya yo soy buena persona, yo puedo hacer bien por mí mismo, entonces ya yo no tengo nada, ahora tengo muy buena oportunidad para levantarme por mí mismo. Entonces, ¿qué hizo? Él se fue a vivir, uno de los que vivía en aquella ciudad. ¿Para qué? Para apacentarse los cerdos. Amén. Entonces él se fue a vivir con una persona. Esa persona le mandó a apacentarse los cerdos. Entonces él apacentaba a los cerdos. Él se esforzaba. Él no se arrepintió. ¿Sabe? Él se arrepintió de su vida sucia. Según su punto de vista, él se arrepintió de su vida sucia, pero él no sabe. El arrepentimiento verdadero es la maldad de hijo pródigo, es apartarse de su padre. Eso es la maldad. No sé si me hago entender o no. ¿Sabe? Adán cometió pecado. Pecado que Adán cometió, ¿qué era? Comer fruto de la ciencia del bien y del mal. Comer fruto de la ciencia del bien y del mal, eso era resultado del pecado. Resultado del pecado. Una persona tiene gripe. Eso es algo obvio, ¿no? Eso es algo natural, ¿no? Síntomas sale, ¿cierto? ¿No? Igual manera, el pecado de Adán, el pecado del hombre, ¿qué era el pecado del hombre? El pecado del hombre es apartarse de Dios por haber confiado en sí mismo. Ya por haber confiado en sí mismo, ya da razón a su pensamiento, más que a la palabra de Dios. Ya da razón a su propio parecer, más que la palabra de Dios. Ya da razón a su vista, más que la vista de Dios. ¿Me hago entender o no? Entonces, la maldad de los hombres es así. O sea, Jeremías capítulo 17, 5, ¿qué dice? Maldito varón que confía en el hombre, su corazón se aparta de Jehová. ¿Quién es el hombre maldito? ¿Quién es el hombre pecador? ¿Sabe? Pecador no significa que uno que comete mucho pecado. Pecador no significa que no cumple a los mandamientos de Dios. Los pastores, como ustedes saben la Biblia, una pregunta. En el mundo entero, cuando Dios creó al mundo, no existía el pecado, tampoco la ley de Dios, ¿cierto? Amén. No existía el pecado, tampoco la ley de Dios en el principio del mundo. El pecado, la ley de Dios, los dos entraron en el mundo. Ya pregunto a ustedes, entre dos, el pecado, la ley de Dios, ¿cuál entró primero al mundo? El pecado entró primero al mundo, luego la ley de... Ya, el pecado entró por Adán, la ley de Dios entró por Moisés. Ya, muchas personas, ¿qué dicen? Yo soy pecador porque yo no he obedecido, yo no he cumplido a los mandamientos de Dios. Si una persona piensa así, esa persona nunca puede encontrarse con su verdadera maldad, tampoco puede tener corazón arrepentido que Dios se agrada. La Biblia que dice, Jesucristo, Marcos capítulo 1 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice. ¿Sabe? El arrepentimiento no es arrepentirse de la vida mundana. El hijo pródigo se arrepintió de su vida mundana. Pero él no se arrepintió, él se arrepintió de su vida mundana,
Por eso, ¿él qué? Otra vez él se esforzó, trató, procuró. ¿Me hago entender o no? ¿Sabe? Hijo pródigo, ¿quién era él? Él no podía hacer nada por sí mismo. ¿Quién era él? Él no era nada y nadie. Pero Satanás le engañó para que él considere a sí mismo que él era bueno. Considere a sí mismo que él mismo puede hacer algo bueno por sí mismo. Por eso él menospreció a su padre, se apartó de su padre. Para el padre la maldad de hijo pródigo no es vida mundana. No sé si me hago entender. Para el padre la maldad de hijo pródigo es por haber confiado en sí mismo, abandonó al padre. Eso es la maldad. Eso es la maldad. El pecado que Adán cometió no era que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, sino antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya él había abandonado a Dios. Por haber sido engañado, él creyó en sí, él abandonó a Dios. Él abandonó a la palabra de Dios, ¿cierto o no? Sí, porque la palabra de Dios, ¿qué le había dicho? Tú puedes comer cualquier fruto que está en el huerto, pero no comerás de fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú comerás de ese fruto, ciertamente morirás. Dios, ¿qué dijo? Ciertamente morirás. Pero Génesis capítulo 3, Satanás, ¿qué dijo? No morirás. Satanás, ¿qué dijo? No morirá. Pues entonces, Adán comió fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Significa, él aceptó la palabra de Satanás. Amén. Entonces, ¿con qué corazón le llevó para aceptar la palabra de Satanás? ¿Por qué? Por haber creído en sí mismo. Usted sabe hongo, ¿no? Hongo. ¿Sabe hongo? Bacteria, hongo. ¿Sabe hongo? Aquí no nace. Aquí hongo no puede formar. Porque para formar hongo necesita húmedo y oscuro. ¿Sabe? En el aire hay bacteria, hongo. Pero aquí no puede porque aquí pasa mucho aire, llega sol. Por eso hongo no puede nacer acá. Pues igual manera, ¿sabe? Igual manera, ¿qué corazón llevó a Adán para abandonar a la palabra de Dios, aceptar la palabra de Satanás? Abandonar la palabra de Dios haciendo favor, haciendo más razón al pensamiento de Satanás le puso. ¿Cómo? Por haber creído en sí mismo. Entonces, padre no esperaba que su hijo dejara su vida mundana. El padre deseaba que el hijo se diera cuenta que él no era bueno. Si no era bueno, significa era malo. ¿Me hago entender? No era bueno, sino era malo. Porque cuando Adán se apartó de Dios, o sea, en el universo entero, en Bolivia entero, en La Paz entero, único bueno es Jehová Dios. Se aparta de Jehová, es malo. ¿Sabe? En el principio Adán era bueno. ¿Por qué? Él estuvo en Dios. O sea, los pastores, ustedes saben la Biblia. Dentro del arca de Noé había animales limpios, había animales impíos, según la ley de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Dentro del arca había animal impío, animal limpio. Fuera del arca también había animal limpio, animal impío, según la ley. Pero cuando llovió, ¿qué pasó? Todo lo que estaban fuera del arca fueron destruidos. ¿Por qué? Eran malos. ¿Sabe? Animales mismo, bueno o malo, eso no importa para Dios. ¿Qué es importante? ¿Dónde están?
Para Dios, ¿qué es importante? ¿Dónde están? Yo soy bueno, yo soy excelente. A Dios no le interesa nada. Señor, yo he sacrificado mucho, yo he trabajado mucho. A Dios no le interesa. Una pregunta, ¿nosotros podemos hacer mejor que Jesucristo? Una pregunta, nosotros creemos en Dios como tipo de ídolo. ¿Sabe? Ídolo muerto. Cuando yo era niño, mi padre me llevaba al templo de Buda. Allá siempre había ídolo Buda. Una pregunta, ¿Dios que nosotros creemos está muerto o está vivo? Dios que nosotros creemos, si está muerto, nuestro sacrificio, nuestra obra, nuestro esfuerzo vale. Porque Dios no puede hacer nada, por eso nosotros debemos hacer. Dios está muerto, nosotros hagamos con nuestra obra, nuestro trabajo, mejor que Dios. Pero Dios no está muerto, Dios está vivo. Dios creó al mundo sin ayuda del hombre. ¿Sabe? Dios creó al hombre, ¿qué día? Sexto día. Pastores, una pregunta. ¿En sexto día Dios solo creó al hombre? En sexto día solo Dios creó al hombre. Disculpe, pastores. En sexto día Dios creó dos criaturas, dos especies de criaturas. En sexto día primero Dios creó a los cuadrúpedos. En sexto día Dios creó a los cuadrúpedos. Después que Dios creó a los cuadrúpedos, Dios creó a Adán. Entonces Adán era última criatura. Claro, pero Eva pertenecía a Adán. Que Adán era última criatura. ¿Sabe? Dios creó a Adán último momento. Amén. Amén. Dios lo creó último momento. Para que no dijera nada, yo hice esto. Para que no dijera nada, yo ayudé un poco a Dios. Pastores, usted sabe, cuando David fue rey de Israel, él quiso traer el arca de Dios a su ciudad. Entonces él montó el arca de Dios en un carro nuevo. Entonces los bueyes lo estaban llevando. El David y el pueblo delante de bueyes estaba bailando, danzando, alabando al Señor. Que detrás, ¿quién estaba? Usai. Usai estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó a un cierto lugar, los bueyes se tropezaban. Entonces el arca de Dios, cuando Usai vio, iba a caer. Entonces Usai extendió sus manos y ayudó a Dios para que no caiga. Entonces Usai era hombre bueno, porque ayudó a Dios. El hombre ayudó a Dios para que Jehová Dios no caiga. Excelente obra o no, excelente sacrificio o no. Cuando Usai extendió sus manos al arca para que no caiga, furor de Dios se encendió, de una vez lo mató. Porque para Dios hay una palabra que nunca, eternamente, que Dios no quiere oír, es que el hombre ayudó a Dios. Dios creó al hombre último día, última criatura. Cuando Adán abrió sus ojos, él vio todos los que Dios había creado por él. Amén. ¿Cierto o no? Sí. Los pastores, Dios abre nuestros ojos espirituales.
¿Sabe? Cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, nosotros ¿qué vemos? Todo lo que Jehová ha hecho perfectamente, completamente. Por eso nosotros descansemos en Dios. Nosotros reposemos en Dios. Por eso, ¿sabe? Y, ¿cómo se dice? La vida de ministro es más fácil que la vida de presidente. La vida de ministro más feliz que la vida de empresarios. La vida de ministro es más feliz que la vida de un médico. La vida de ministro es más feliz que la vida de abogado. ¿Por qué? Los otros trabajos, uno mismo tiene que esforzarse. Pero la vida de ministro, ¿por qué es feliz? ¿Por qué? Está hecho todo. Ay, nosotros reposamos. Ay, nosotros descansamos en Dios. Con la vida de ministro, aquí en Bolivia, ¿no? En Bolivia, para ser ministro, los bolivianos tienen que hacer una larga fila. Con la ayuda de Dios, yo vi, ¿no? Larga fila de los vehículos ahí en la calle. Con la ayuda de Dios, no vehículos, sino muchos bolivianos. Yo quiero ser ministro. Yo quiero ser ministro. ¿Por qué? Los ministros, vean, todos los que Jehová ha hecho. No es que los ministros trabajan, sacrifican. No es que los ministros se esfuerzan para llegar. ¿Cómo no podemos llegar allá? Por ejemplo, los discípulos de Jesucristo. Un día Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado. Que los discípulos prepararon un barco, todos montaron ahí para cruzar al otro lado. Estaba en medio de navegaciones, se levantó grande tempestad. Varios de los discípulos de Jesucristo eran pescadores. Por eso ellos ordenan, Pedro, Andrés ordenaba, mira, hay que sacar agua, hay que tratar, mira, no para hundirse, hay que sacar agua, mira, hay que balancear bien. Estaban luchando, peleando, se estaban esforzando, porque ellos pensaban que ellos eran buenos, pensaban que ellos podían avanzar por ellos mismos. Entonces, estaban luchando, peleando. Entonces, por haber peleado contra situaciones y circunstancias, el resultado fue: estamos muriendo. Se agotaron toda la fuerza de ellos. Se terminaron toda la manera, toda fuerza de ellos. Ahí ellos recordaron de Jesucristo. ¿Dónde está Jesús? Jesús, ¿dónde estaba? Jesús estaba orando por ellos. Señor, les dé fuerza para pasar esta tempestad. Señor, anime a ellos para pasar esta tempestad. Así Jesús te estaba orando. No, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. O sea, ¿por qué Jesús te estaba durmiendo? Alguno que dice Jesús te estaba muy cansado. Ay. Eso es blasfemia. Esa interpretación es blasfemia. Considera a Jesucristo como un nivel de nosotros. Jesucristo nunca descansa hasta que concluye la obra de Dios. ¿No es así? Jesucristo nunca descansa hasta que concluye la obra de Dios. Pues, ¿por qué estaba durmiendo? Porque no tenía nada que hacer. Jesucristo no tenía nada que hacer. Ay, pastor, había mucho trabajo. No, había mucho trabajo, pero los discípulos estaban haciendo todo. Los discípulos se estaban esforzando, los discípulos estaban luchando, peleando. ¿Jesús qué? No tenía nada que hacer. Lo único que Jesús podía hacer es dormir. Cuando se acabó toda la fuerza de ellos, cuando terminó toda la manera de ellos, cuando terminó toda la esperanza en ellos,
ellos despertaron a Jesucristo. Jesús, ¿qué dijo? Calla, enmudece. Ya está. ¡Wow! Tanta hora luchando, peleando. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Calla, enmudece. Yo creo que menos de 10 segundos, ¿no? Jesucristo resolvió el problema, dificultad, menos de 10 segundos. Calla, enmudece, ya está resuelto. Pastores, la vida de creencia no es que nosotros tratamos. La vida de creencia no es que nosotros nos esforzamos. Eso no es la vida de creencia, sino la vida religiosa. Creyente mismo tiene que procurar. Creyente mismo tiene que tratar. Una pregunta, pastores. Adán fue creado por Dios, ¿cierto? Él estuvo en Dios, ¿cierto? Ya. Cuando Dios vio a Adán que Dios lo creó, ¿no? Cuando Dios vio a Adán que Dios creó, Adán tenía una condición que no era agradable no era bueno delante de Dios, ¿sí o no? Otra vez, pastores, líderes cristianos. Cuando Dios vio a Adán que creó, Adán tenía un aspecto que no era bueno delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Ya? Bueno, vamos a buscar mejor, ¿no? Confirmamos con la palabra de Dios. Génesis capítulo 2. Vamos a buscar, por favor. Les invito. Ay, el reloj de La Paz de Bolivia pasa muy rápido. Qué extraño aquí. Ya, Génesis capítulo 2, versículo. Pastor, disculpe, ¿puede prestarme su Biblia? Génesis capítulo 2. 자, Génesis capítulo 2, aquí, versículo 18. Por favor. 자, Génesis capítulo 2, versículo 18. Está ahí. 자, 2:18. 자, vamos a confirmar, ¿no? Muchos de ustedes me respondieron que no. Vamos a buscar. 자, vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. 자, otra vez pregunto. Adán tenía un aspecto que no era bueno delante de Dios. ¿Qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Adán tenía un aspecto que no era bueno delante de ojos de Dios, que él estaba solo. ¿Me hago entender o no? Pues Adán tenía una condición que no era bueno delante de Dios. Que Adán tomó la decisión. ¿Cómo yo puedo tener un aspecto que no es agradable delante de Dios? Yo tengo que tratar, esforzarme, procurar para resolver esa parte que no es bueno, para convertirse por bueno y para agradar a Dios. Entonces Adán salió del huerto Edén, llegó hasta Bolivia para buscar su ayuda idónea. Amén. Amén. Él salió para agradar a Dios. Él salió de Edén y llegó hasta Bolivia para encontrarse con su ayuda idónea. ¿Sí o no? No. 자, para agradar a Dios, para que Dios esté contento, cuando Dios ve a Adán, para estar contento, Adán, ¿qué hizo? Se quedó dormido. ¿Cómo? Se quedó dormido. Dios le hizo dormir profundamente y quitó una costilla de Adán y formó
Eva. Amén. Pues entonces, ¿Adán qué hizo? Adán no lo hizo nada. Sino, único que Adán hizo fue, se quedó dormido. Y Dios trabajó en Adán. Amén. Sí, eso es así. Adán estaba feliz. ¿Por qué? Él estaba en Dios. Amén. Su debilidad, su defecto, su desnudez. Él estaba desnudez, ¿cierto o no? ¿Sabe? Desnudez de Adán espiritualmente significa debilidad, defecto, falta de Adán. Pero su desnudez no era ningún problema en el corazón de Adán. ¿Por qué? Él estuvo en Dios. Hay una palabra muy hermosa que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice. O sea, ¿por qué no le falta nada? Porque Jehová es su pastor. Adán estuvo en Dios. Su desnudez no era problema. Su falta, su debilidad, su condición no era problema en el corazón de Adán, porque él estuvo en Dios. Amén. Pero ¿desde cuándo su desnudez comenzó a tener problema en el corazón de Adán? Cuando Adán se apartó de Dios. Cuando Adán se apartó de Dios, desde ese momento en adelante su debilidad, su defecto, su falta le afectaron. Adán no tenía paz en su corazón. Paz que Adán tenía, descanso que Adán tenía, reposo que Adán tenía en su corazón, fue por estar en Dios. Amén. Él era polvo de la tierra, no era nada. Pero por engaño de Satanás, él creyó en él mismo. Él consideraba a sí mismo que era bueno. Él consideraba a sí mismo que él podía hacer bien por sí mismo. Él podía sacar su vida adelante por sí mismo. Él podía avanzar su vida por sí mismo. Por eso él abandonó a Dios por haber confiado en sí mismo. Si me hago entender o no, sí, fue así. Por engaño de Satanás. Pastores, 5 minutos más voy a compartir, luego voy a terminar. O sea, entonces Adán se apartó de Jehová. Luego él comió fruto de la ciencia del bien y del mal. Sus 2 ojos fueron abiertos. Cuando sus ojos fueron abiertos, él vio a su desnudez. Adán, ¿qué hizo? Él de una vez, porque él creía en él mismo, por eso se apartó de Dios. Yo puedo resolver ese problema, yo puedo resolver mi pecado, por mi esfuerzo, por mi obra, yo puedo resolver mi problema de mis pecados. Él se esforzó, trató para resolver sus pecados. Por eso, ¿qué fue? Él se acercó a un árbol higo, él cogió hojas de higuera, con hojas de higuera él se hizo delantal, él la vistió. Amén. ¿Cierto? Adán estaba vestido de delantales. O sea, por su obra, por su sacrificio, él trataba de resolver problemas de su pecado. Él pensaba que su obra, su sacrificio, funcionaba, servía para agradar a Dios. Pensaba así. Porque él creía en sí mismo, él consideraba a sí mismo que él era bueno para hacer bien. Por eso él consideraba a sí mismo que su obra que él hizo, su sacrificio que él hizo, era bueno para él. Luego Dios le llamó. Ya vamos a buscar, pastores, Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Ya lo tiene todo? Ya, 3:9. Ya, Dios llamó a Adán. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Le preguntó: ¿dónde estás tú? Ya, Adán escuchó la voz de Jehová. Después que él escuchó la voz de Jehová, ¿qué acción tenía? Siguiente versículo. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya, cuando él escuchó la voz de Jehová, tuvo miedo, porque estaba desnudo. Pastores queridos, quisiera hacer una pregunta. Adán confesó delante de Dios, que dice, estaba desnudo. Ya, mi pregunta es,
¿Adán estaba desnudo o Adán estaba vestido de delantales? Pregunto. Cuando Dios le llamó, ¿él estaba desnudo o él estaba vestido de delantales? Poco más alto, por favor. Sí, él no estaba desnudo físicamente, sino estaba vestido de delantales. Pero él, ¿qué confesó? Estaba desnudo, tuve miedo, me escondí, está diciendo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Adán habló mentira? No, sino Adán confesó su sacrificio, su obra, su esfuerzo no le sirvieron nada para resolver el problema de su pecado. Él pensaba que él era bueno, consideraba a sí mismo que era bueno. Su obra, su sacrificio agradarían a Dios. Pensaba, lo creía. Eso era mentira de diablo. Amén. Adán se dio cuenta. No, yo no soy bueno. ¿Cómo? Yo no soy bueno. Ya vamos a buscar otro pasaje de la Biblia. Génesis capítulo 3. Dios dijo a Adán, no, tú eres polvo, volverá al polvo. ¿Qué versículo está eso? Pastor, me ayude, por favor. Capítulo 3, ¿qué versículo está? Tú eres polvo, volverá al polvo. ¿Qué versículo está? 14 está. Versículo 14, vamos a ver. Aquí está, gracias. Ya, aquí dice, no, eso no. Eso a las serpientes Dios dijo. A Adán dijo, tú eres polvo, volverás al polvo. ¿Qué versículo está? 19. 19 dice. Por favor, 19. Ahí está ya. 19. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Ya Dios confirmó, selló en el corazón de Adán que tú eres polvo, volverá al polvo. ¿Qué corazón de Adán qué llegó? Yo soy polvo. Significa soy nada y nadie. Yo pensaba que yo era bueno por engaño de Satanás. Consideraba que mi obra, mi sacrificio, mi trabajo funcionaría para agradar a Dios, para cambiar mi vida, pero eso fue engaño de Satanás. Adán lo descubrió por medio de esa palabra. Tú eres polvo, volverás al polvo. Amén. Cuando el corazón de Adán llegó a entender, llegó a reconocer, soy polvo. Polvo, ¿qué puede hacer algo bueno? ¿Sabe aquí polvo que está en Bolivia puede agradar a usted? Ni siquiera cucaracha. Ya hay un pasaje de la Biblia muy hermosa en Génesis capítulo 3, versículo 21. Ya cuando Adán llegó a entender, reconocer que soy polvo. Aquí ya aparece obra de Dios. Cuando Adán no reconocía que él era polvo de la tierra, cuando Adán no reconocía que él no era nada y nadie, Adán pensaba que él era bueno, que él apoyaba en su obra. Pero Génesis capítulo 3 versículo 21, ya vamos a leer todo junto. Ahí aparece la obra de Dios. 3:21, a la 1, 2, 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aparece otro vestido, se llama túnicas de pieles hecho en mano de Dios. Delantal fue hecho en mano del hombre. Túnicas de pieles hecho en mano de Dios. Amén. De Dios nada más. Única obra que Dios acepta es la obra de Jesucristo nada más. Cuando Adán llegó a entender, llegó a reconocer que él era polvo, Dios obró en Adán.
Amén. ¿Sabe? Cuando la obra de Dios comienza a manifestar en nuestro ministerio, en nuestra vida, cuando nosotros llegamos a reconocer que es imposible para mí. Un día los discípulos de Jesús preguntaron, ¿no? ¿Quién podrá ser salvo? Jesús que dijo, es imposible para los hombres, es posible para Dios. Para Dios, primero tiene que llegar, es imposible para hombre. Al corazón de Adán llegó esa verdad. Para él era imposible para resolver el problema de sus pecados por sus obras, por sus sacrificios. Cuando llegó a entender, seguido, ¿no? Enseguida aparece la obra de Dios. Túnicas de pieles. Amén. Los vistió. Entonces, con la obra de Dios, Adán y Eva pudieron tener paz en su corazón delante de Dios. Amén. Como nos sabe los pastores, líderes queridos, por nuestras obras nunca podemos tener paz en Dios. Yo he preguntado a varios creyentes de Dios. ¿Usted sabe por qué Cristo vino al mundo? Ay, pastor, Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Correcto. Segunda pregunta. ¿Usted sabe por qué Cristo murió en la cruz? Ay, pastor, Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestro pecado. Correcto. Ya, esas dos preguntas es pregunta general. ¿Me hago entender o no? No. Los pastores no solo tienen que hacer pregunta general a sus miembros, tampoco a ustedes mismos, sino tienen que hacer pregunta personal. Yo he preguntado a muchos creyentes de Dios, ¿por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Todos respondieron muy bien. Ya cuando yo hice pregunta personal, entonces, ¿usted es salvo? Pastor, estoy en eso. ¿Sabe? No uno, dos. Me responde. Mucho creyente de Dios, católico, evangélico, no importa. ¿Qué me responde? Entonces, dice usted personalmente, ¿ya usted es salvo? ¿Qué dice? Pastor, nosotros estamos viviendo en esta tierra. En esta tierra hay mucha maldad. Sin visa de los Estados Unidos, un boliviano no puede ingresar a los Estados Unidos. Tiene mucho dinero, eso no importa. ¿Sabe? Allá inmigración de los Estados Unidos, ¿qué está viendo? Visa. Un día yo tenía una experiencia. Un día yo tenía una experiencia. Yo llegué al aeropuerto de Nueva York, que frente de mí había un señor extranjero, pero y su figura, ¿no? Su apariencia como una bruja. Una bruja, ¿no? Mucha arete, cadena. Bruja, para mí como un señor brujo. Difícil para entrar, para pasar migración, difícil. Yo al contrario, ¿no? Con corbata, con traje. Ese señor como brujo. Difícil. Yo pensaba así. Le llegó turno. Le presento delante de inmigración. Inmigración, ¿qué pide? Pasaporte. Le entregó. Hay visa, ¿cierto? Visa, hay foto. ¿Qué? Inmigración. Foto de él, foto que está, rostro que está, foto, la real, ¿no? Comparando, ¿qué dice? Bienvenido a los Estados Unidos. Paso. ¡Oh! Hay como brujo. ¿Me hago entender o no? No es como cabello, no como así pastores, así no, sino como una mujer así. Yo pensaba que no iba a pasar. Pero ahí yo aprendí, migración no mira apariencia. Migración, ¿qué mira? ¿Tiene visa o no?
¿Sabe cuántos años yo he servido a Dios? Dios no mira esto. ¿Cuánto tiempo yo he sacrificado? Tampoco Dios mira esto. Dios que mira, ¿tú tienes la justicia de Dios o no? ¿Tú tienes la santidad de Dios o no? Dios mira esto. Porque sin la santidad de Dios, nadie puede entrar al reino de Dios. Por eso hoy en día muchos creyentes de Dios, ¿qué hace? Aquí es la santidad de Dios. Hoy en día ya muchos creyentes de Dios, ¿qué hace? Hay santidad de Dios. Entonces, desde el día que confesó que Jesús es mi Salvador, desde ese día se esfuerza, trata, procura para llegar a la santidad de Dios. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Me olvidé, aquí era la paz. Me olvidé. Aquí es la paz, yo no voy a correr más. Tratándose, está procurando 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. ¿Me hago entender? No, 25 días, 25 años, 30 años, 5 años. Se está tratando, ¿para qué? Para llegar a la santidad de Dios. Pero voy a decir claramente a ustedes, ningún ser humano puede llegar a la santidad de Dios por su obra, por su sacrificio. No por no querer. Aunque quiere muchísimo en toda su vida, nunca puede acercarse ni 1 centímetro a la santidad de Dios. Ni 1 centímetro. Ni 1 centímetro. Otra vez yo voy a decir a ustedes, ni 1 centímetro un ser humano puede acercarse a la santidad de Dios. ¿Por qué? Por medio de delantales que hecho por mano de Eva, a mano de Adán, Dios mostró, no sirvió. ¿Qué pasó? Siguiente paso es importante, es la santidad de Dios viene a nosotros. Amén. Ya otra vez. Ya, la santidad de Dios viene a nosotros. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros aceptamos la santidad de Dios a nosotros? Ya, santidad de Dios ya llegó. Entonces, ¿cómo nosotros aceptamos la santidad de Dios a nosotros? Por medio de la fe. Por eso, por medio de la fe, acepta la santidad de Dios. Esa persona está cubierta por la santidad de Dios. Con esa santidad de Dios, uno camina en el mundo, entra al reino de Dios. Amén. Entonces, cuando uno presenta, ¿cómo presenta? Con la santidad de Dios. Dios, ¿qué dice? Bienvenido al reino de Dios. ¿Me hago entender? Si una persona se presenta con su propia obra, ¿qué dice? Bienvenido al infierno. Sí. Porque no necesitamos ir allá, hasta allá. Porque la Biblia ya está escrito. No necesitamos ver. ¿Quién sabe, pastor? ¿Cómo puede saber? No vivimos en este mundo. ¿Cómo puede saber qué va a suceder allá en el juicio final? No necesitamos estar sino ahora mismo por la palabra podemos saber exactamente. Amén. Gracias. Un aplauso, por favor. Sí, ha pasado mucho tiempo. Sí, y no puedo seguir más. Mañana, con otro tema poco más profundo, yo quisiera compartir con ustedes. Si los pastores, Dios les bendiga grandemente. Nuestra armadura es la palabra de Dios. Por eso, por medio de CLF, todos los pastores que participan en CLF están bien armados por Satanás. Por la palabra de Dios, para que avance su ministerio con la ayuda de Dios.
y todo Bolivia será salvo. Con esta promesa caminemos. Vamos a orar delante de Dios. Padre Celestial, estamos agradecidos delante de tu misericordia. Hoy a través la vida de Adán, tú nos has explicado bien sobre el corazón tuyo, sobre el camino tuyo, Señor. A través de este CLF que tú has preparado para nosotros, nos ayude para no perder esa bendición, sino hasta jueves, por participar en CLF y nuestra vida, nuestro ministerio sean benditos. Señor, verdad, nuestra armadura es la palabra de Dios, Señor. Por eso la palabra de Dios viene edificada en el corazón de nosotros y nuestro ministerio sea bendito y los hermanos de nuestra iglesia sean benditos por medio de tu palabra preciosa. Te agradecemos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, pastores, gracias. Muchas gracias, alabado sea el Señor. Dios nos dio la santidad a través de Jesucristo y la fe. Espero que esa fe se establezca en su corazón y de esa manera pueda vivir una vida llena de bendición. El día de mañana continuaremos con el Congreso de Líderes y el tema de Romanos. Esperamos que puedan estar presentes. Asimismo, esta noche tendremos el seminario bíblico. Quedan cordialmente invitados, amados pastores y líderes. Si es que no pueden, el día de mañana les esperamos, ¿sí? Para continuar el tema. Asimismo, y les pido por favor a todos que puedan registrar su nombre, ¿sí? En la parte de abajo, en oficina, para hacerles la entrega de los certificados de participación de este evento. La entrega de certificados será el día jueves, ¿sí? El día jueves es nuestra última sesión. Y de la misma forma, nosotros vamos a tener diferentes expositores el día de mañana, 3 de la tarde estaremos dando inicio. Estará exponiéndonos el pastor Michel sobre el tema de la Biblia, el origen de la Biblia, ¿sí? Entonces esperamos, ¿no? Ahí está en la pantalla, el pastor Michel estará compartiendo sobre este asunto. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, amados pastores. Y el día jueves tendremos la exposición de el pastor decano de la Universidad de Udabol, Jorge Dockweiler, ¿sí? Con el tema y la libertad religiosa, ¿sí? Entonces de esa manera también 3 en punto vamos a dar inicio, ¿no? El día de mañana. Entonces les esperamos a cada uno, por favor, ponga su reloj más antes. Amén. Gracias, alabado sea el Señor. Sí, agradecemos a todas las redes sociales que nos siguen. Dios les bendiga.